último tiempo. Ya hemos tenido sobre las elecciones de este año, las explicaciones técnicas, y nos quedaba pendiente como carrera e invitar a todos los que estaban interesados en profundizar un poquito más sobre una cuestión tan fundamental que es el referéndum constitucional, que también estamos llamados a votar en las próximas elecciones provinciales. En nombre del profesorado de Ciencias Políticas, le agradezco a los señores profesionales, a la funcionaria del Poder Judicial, a la doctora Alba, a la Rodrigo Basigalupi y al doctor Zapana su deferencia por asistir a eso, por explicarnos un tema que, si bien dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito judicial, y más precisamente dentro del ámbito penal se maneja mucho, la ciudadanía que está llamada a votar tiene un poquito de desconocimiento. Por lo tanto, espero que ustedes sean transmisores también de ese conocimiento que ellos nos van a impartir, que nos van a ilustrar para que podamos todos un poquito entender en nuestra casa, en nuestras aulas, qué es la cuestión del querellante particular, y así también dilucidar todos los oscuros que tenemos. Muchísimas gracias por asistir. En nombre del profesorado, le cedo la palabra a Alejandra, que va a hacer la presentación. Bueno, muy bien, simplemente a modo de que conozcamos a los profesionales que nos acompañan y que nos van a brindar la información. Del lado derecho la tenemos a la doctora María Laura Álvarez, es fiscal correccional y de menores número 1, 9 años, fue directora de sumarios y actualmente en manera no regular es docente de la Cuenca del Plata. En el medio lo tenemos al doctor Rodrigo Basigalupi, expresidente del Colegio de Abogados de aquí de la provincia, profesor en la Universidad Católica de Santa Fe, prosecretario de la mesa directiva de la FACA, y en 2008, dentro de lo que era la gestión del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Lenguaza, que no está aquí presente, él y su equipo presentaban esta posibilidad de realizar la enmienda e incorporar la figura del querellante particular, por los que nos puede contar un poco de la historia. Y el doctor Hugo Zapana, que es un reconocido abogado del foro local, es experto en derecho penal y procesal y también profesor de la UNE y de la Cuenca del Plata, así que cada uno de ellos nos van a brindar básicamente un poco de qué se trata esta figura, además cuáles son las competencias, porque recordemos que esta figura va a tener una competencia muy parecida a la de un fiscal, así que por eso también le invitamos a la doctora Álvarez. Bueno, ahora sí le cedo las palabras para que nos comiencen con la disertación. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Humberto, buenas tardes a todos, especialmente a los colegas, a los profesores y a todos los alumnos de Ciencias Políticas. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí en esta aula magna del instituto, no solo por lo que nos significa esta excusa para estar presente, sino también lo que significa que mi madre fue una de las cofundadoras de la carrera de Ciencias Políticas, así que es un honor y un orgullo, sobre todo a la memoria de mi mamá. Para entrar directamente en el tema, no voy a hacer historia, pero sí comentarles que nuestra Constitución Provincial, desde su inicio, desde su sanción, ha prohibido la presencia o la posibilidad de que la víctima o su familia participe activamente del proceso penal. Es un artículo que es el artículo 21 de nuestra Constitución Provincial, que paso a leerlo para no olvidarme ninguna palabra. Dice: la acción penal en los delitos de acción pública pertenece exclusivamente al Estado, es indisponible y su promoción y ejercicio no pueden ser compartidos. Una prohibición expresa en la cláusula constitucional que prohíbe que en los delitos de acción pública participe la víctima o su familia. ¿Qué significa participar? Y después vamos a hablar qué son los delitos de acción pública para que quede relativamente o lo más claro posible. Participar significa presentarse en la causa, impulsarla, llevar prueba, controlar al fiscal, controlar al juez, controlar las pericias, participar activamente. Esto es lo que la Constitución Provincial prohíbe actualmente y por lo tanto prohíbe la presencia de la víctima de manera activa en el proceso penal.
Nosotros desde el Colegio de Abogados, en el año 2008, yo como secretario y toda la comisión directiva, el presidente en su momento, el doctor Lenguaza, impulsó, preocupado por la situación de nuestra provincia, porque numerosos delitos quedaban impunes, numerosos procesos quedaban sin resolver, numerosas causas quedaban cajoneadas, durmiendo el sueño de los justos, como se dice vulgarmente, y preocupado por esta situación y viendo que no había respuesta de la justicia penal de Misiones, presentamos un proyecto de reforma, de enmienda constitucional para que se modifique este artículo 21 y se permita vía constitucional la reglamentación de la participación del querellante, que puede ser la víctima o su familia, para que activen y impulsen el proceso penal y no permitan lo que estaba pasando hasta ese momento. Hubieron varias causas varias causas penales, crímenes que habían sucedido en la provincia que habían alertado a todos, especialmente a los abogados, que se veían prácticamente impedidos de investigar, de participar en las audiencias por el solo hecho de que la víctima o la familia de la víctima no tenía posibilidad de acceso al proceso. Presentamos ese proyecto en el 22 de abril del 2008, no tuvo ningún tratamiento, no ingresó, no tuvo ningún tratamiento parlamentario y lamentablemente en ese momento durmió el sueño de los justos. En el 2012 se reactiva la idea y desde la legislatura, el presidente de la legislatura impulsa la reforma, la enmienda constitucional para que esta figura del querellante, es decir, para dejar sin efecto esta prohibición y permitir luego que a través de una reforma del Código de Procedimiento se acceda a la regulación y al acceso de la víctima o de sus familiares al proceso penal de manera activa. Bueno, esto desde el colegio fuimos llamados, en ese momento yo ejercía la presidencia, nos presentamos, escuchamos, vimos el proyecto de la enmienda, de cómo se había redactado, hicimos unas aclaraciones, pedimos que se modifique parte del texto, y en definitiva la enmienda que paso a leer, es decir, lo que significa, lo que sería la enmienda constitucional de aprobarse el próximo 30 de junio, diría lo que en un momentito voy a leer. Y ahora hago un breve paréntesis. ¿Por qué se trata de una enmienda constitucional y no una reforma? ¿Por qué hablamos de reforma constitucional y de enmienda? Nuestra Constitución provincial tiene dos maneras, que ya lo habrán escuchado, pero tiene dos maneras de reformarla. A través de la convocatoria de una convención constituyente, es una, que fue la que sucedió en el 2006, con el resultado que todos conocemos, y la otra a través de la enmienda constitucional, que requiere una mayoría agravada de la legislatura, que solamente puede reformar un solo artículo de la Constitución, y que además también requiere el referéndum, es decir, una especie de plebiscito donde en las primeras elecciones posteriores a la ley sancionada se apruebe por la ciudadanía con el voto, con la participación de más del 50% de los votantes, es decir, del padrón de los que ejercieron su voto. Esta situación es lo que nos llevó al Colegio de Abogados a poner en la agenda pública, sobre todo en los medios de comunicación y particularmente con las personas que nosotros tenemos llegada y en el conocido, en lo que nosotros llamamos el boca a boca, convocar a todos los ciudadanos a que primero sepan de qué se trata esta reforma, porque quien escucha reforma o reforma constitucional o enmienda constitucional ya le suena algo raro, que algo se trae atrás, y esto no sucede en esta ocasión. Al contrario, el próximo 30 de junio se va a votar esta enmienda y todos tenemos que saber y además comunicárselo a todos nuestros familiares, amigos, hacer este boca a boca para que nadie se olvide de votar, porque si no se vota, si no reunimos el 50% de los votos emitidos, no importa que sean por el sí o por el no, tiene que haber mayoría del sí, obviamente, pero basta con que se supere el 50% para que la reforma sea aprobada. De manera que tenemos que avisar a todos nuestros amigos, todos tenemos Facebook, o muchos de nosotros tenemos Facebook, hacer una campaña fuerte para que se vote positivamente, se vote por el sí y no se olviden
de votar por lo menos votar, ¿no es cierto?, emitir el voto. Hay personas que pueden estar en desacuerdo, pero en general, cuando hablamos del derecho de la víctima o del derecho a acceder a los procesos penales por parte de su familia, creemos que es una reforma positiva. Por eso, desde el Colegio de Abogados, no solamente tratamos de explicar un poco de qué se trata en términos sencillos, sino pedirle a la ciudadanía que vote afirmativamente en este referéndum. ¿Y qué significa esta reforma? Además, lo que algunos autores y nosotros, cuando presentamos el proyecto, hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva. La tutela al derecho, o la tutela efectiva de los derechos, significa o comprende el derecho de acceder a los tribunales sin discriminación alguna, el derecho a iniciar y proseguir un proceso, no solamente ser denunciante, sino continuarlo, el derecho a obtener una sentencia de fondo sobre la cuestión que uno denunció, el derecho a utilizar los recursos que conceden los códigos del procedimiento, los de apelación, los de revocatoria, los de casación, los recursos extraordinarios, y también el derecho a que la sentencia dictada se ejecute, es decir, se cumpla. Esto es lo que en síntesis significa la participación y el acceso de la víctima o de su familia o del interesado al proceso penal, no desde el lado del imputado, sino desde el lado de la víctima. ¿Y de dónde surge este derecho? Nosotros encontramos, cuando hicimos la presentación del proyecto, que surge del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece concretamente la posibilidad de todo ciudadano, sin discriminación alguna, de acceder a la tutela judicial, de acudir por medio de todas las herramientas y recursos que tenga para participar activamente del proceso y ejercer eso que se conoce como el debido proceso legal, que significa la participación dentro de las normas constitucionales y procesales de las personas en el proceso. Hecha esta primera aproximación, voy a leer para terminar lo que dice la enmienda, porque son pocos los que han tenido acceso. Si bien se habla un poco en los medios de comunicación, uno no cuesta conseguir la ley que sanciona la enmienda. La ley es la número 4, ley 4 en números romanos, número 60. Recuerden que el digesto jurídico de nuestra provincia ha modificado la manera de mencionar a las leyes. Entonces, ley 4, número 60 es la ley de enmienda constitucional, que dice: sustitúyese el artículo 21 de la Constitución de la provincia, el que queda redactado de la siguiente manera: la acción penal en los delitos de acción pública corresponde al Estado sin perjuicio de la participación que se le concede a la víctima y al particular damnificado. Aquí está el acceso, la víctima y el particular damnificado. Y luego en el segundo párrafo, creo que es más útil para nosotros, sobre todo para los abogados, dice: toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública puede intervenir en el proceso como querellante particular en la forma que la ley establezca. Los damnificados por delitos pueden hacer valer en sede penal sus pretensiones resarcitorias o indemnizatorias. Esto es algo, un agregado aparte que no tiene que ver concretamente con la figura del querellante, sino más bien con la posibilidad de reclamar la reparación de los daños dentro de la sede penal. Le voy a dejar la palabra ahora a la doctora, a nuestra fiscal correccional, para que nos aclare un poco de la visión de la Fiscalía, y luego aclararemos un poco más cuando habla nuestra reforma constitucional sobre los delitos de acción pública, a ver qué son los delitos de acción pública, y ya le pasaremos la palabra al doctor Zapana.